Hace poco ha terminado el Sínodo Panamazónico en octubre de 2019 y en 2020 hubo la publicación por parte del Papa Francisco de la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía. Aquí vamos a hacer una reflexión sobre Querida Amazonía, tomando también como marco el sínodo sobre la Amazonía de octubre pasado. Primeramente sobre la metodología. El sínodo sobre la Amazonía produjo un documento con recomendaciones al Papa. Hay algo nuevo aquí y vale mencionarlo. Los sínodos de obispos comenzaron después del Concilio Vaticano II, cuando fueron establecidos para ayudar, aconsejar y aportar al Papa en su ministerio de pastor de la Iglesia Universal. En 1971 hubo el Sínodo sobre la justicia en el mundo. El sínodo produjo un documento propio sobre el tema de la justicia que despertaba inquietud en ciertas partes de la Iglesia. Por lo cual, este era el último sínodo de producir un documento propio. A partir de la fecha, los obispos reunidos en los sínodos cada 3 años, a veces con algo más de frecuencia por sínodos especiales, los obispos simplemente hicieron comunicaciones finales y entregaron sus conclusiones y recomendaciones al Papa, quien después hizo una exhortación apostólica. Era una manera de pasar la responsabilidad al Papa y quizás no tener una responsabilidad propia que requería unir criterios de todo el mundo, una cosa complicada. En América Latina, durante todo este tiempo, las reuniones de los obispos siempre continuaron con la idea de producir su propio documento, pero los sínodos internacionales no hicieron de esta manera. Pero con el Papa Francisco y su deseo de lo que él llama una iglesia sinodal, es decir, una iglesia en diálogo, una iglesia caminando juntos y buscando la verdad juntos, una iglesia sinodal, él lo llama, tenemos otra metodología. Y inmediatamente después de terminar el sínodo, dio la autorización de que se publique el documento. Este despertó una gran inquietud y una avalancha de críticas de algunos sectores sobre el contenido del documento final, con objetivo de pintar el documento como algo radicalmente equivocado. Y quizás también tenía la esperanza de influir la exhortación apostólica postsinodal. No sabemos hasta qué punto tenía influencia, pero lo que queda claro es que el Papa Francisco subraya la importancia del documento final del sínodo. ¿Cómo se puede decir esto si él ni cita una vez el documento? Solo cita el documento de trabajo, lo que llaman el instrumentum laboris del sínodo, pero no el documento final. Y aquí es la novedad de la metodología. Él dice al inicio de Querida Amazonía que al mismo tiempo quiero presentar oficialmente este documento, el documento final del sínodo. Invito a leerlo integralmente. Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer y interpelar por este trabajo. Que los pastores consagrados y consagradas, fieles, laicos de la Amazonía, se empeñen en su aplicación.
Si lo hubiera citado, la parte citada se convierte en importante y el resto se queda como un documento de ayuda para elaborar la exhortación apostólica y consecuentemente olvidado. Pero tratar todo el documento en su conjunto como importante significa algo nuevo. Ciertamente no es el mismo nivel de magisterio que tiene la exhortación apostólica escrito por el mismo Papa. Pero la metodología aquí es una aplicación propia de su visión de una iglesia sinodal, una iglesia en diálogo. Es decir, no hay una conclusión final y cerrada, sino un impulso al proceso dialogante. La enseñanza de Querida Amazonía es entendida en un proceso de diálogo con el documento final del sínodo. Hay dos documentos que enfocan y se enriquecen mutuamente. El documento no citado es dado una importancia hermenéutica para poder interpretar la exhortación apostólica. Esto no ha sucedido antes, pero tiene una gran significación. Por ser una nueva manera de expresar el magisterio, la tarea de la interpretación va a ser más complicada. Pero es claro que los obispos acostumbrados a pasar el documento, sus conclusiones al Papa con la esperanza que él pronuncia la última palabra, ha encontrado un Papa en Francisco que ha decidido devolver a ellos la responsabilidad. Entonces, esta metodología de poner los dos documentos en diálogo, uno con el otro, significa que efectivamente el sínodo no ha terminado su trabajo, sino ha pasado de un nuevo lugar de reflexión. Ya no es un sínodo reunido en Roma, sino un sínodo que continuamente está reuniéndose en la Amazonía, donde, como dice el Papa, la predicación, la espiritualidad, las estructuras de la Iglesia tienen que encarnarse de manera que la esposa de Cristo adquiere multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. El documento final del sínodo tenía como hilo conductor la palabra conversión. Hay 5 conversiones en el documento final: la conversión integral, pastoral, cultural, ecológico y sinodal. El Papa, en cambio, en vez de usar la palabra conversión, organiza los capítulos de su exhortación alrededor de la palabra sueños, 4 sueños o visiones para el mundo que se relacionan precisamente con las conversiones. El orden que él propone para los sueños es importante, porque pone en primer lugar a los pobres, que él llama los últimos, y ponen al final la reflexión sobre la Iglesia. No es una casualidad. La Iglesia está al servicio del mundo. Cuando la reflexión comienza con la dimensión eclesial, la tendencia es ver la Iglesia como el centro. Pero cuando es la última de las reflexiones, pone la Iglesia en su lugar propio de servidor. Después de ser una iglesia de mártires, una iglesia crucificada, porque lo importante no es sí misma, sino su misión. Antes de examinar los 4 sueños, hay 2 temas que se repiten en varios de los sueños y queremos mencionar al principio. Primero, el grito, el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, el clamor de la Amazonía,
El clamor de los pueblos indígenas, afrodescendientes, etc., provoca, según el Papa, un clamor que grita al cielo. Este clamor reconoce que hay una injusticia y de hecho él dice que hay que llamarlo por lo que es, un crimen. Hay la necesidad de escuchar este grito porque fácilmente podemos permitir que nos anestesizan la conciencia. Por eso el Papa evoca imágenes que relacionan la Amazonía con personas. Dice, la tierra tiene sangre y se está desangrando. El agua es la reina y los ríos son como venas. Estas referencias nos hacen ver que no estamos hablando de una cosa, estamos hablando de la vida misma cuando hablamos de la Amazonía. Esto eleva la preocupación a un nivel superior que una cosa. Cuando una cosa es maltratada, evoca quizás preocupación, pero cuando una persona es maltratada, nos causa una reacción más profunda en nuestro interior. Y por eso Francisco dice, es necesario indignarse. Además, él compara el grito de la tierra al grito de los pobres, juntos con el grito que es la primera revelación bíblica de Dios, el Dios liberador de Éxodo. En el libro de Éxodo, Moisés representa el deseo de liberación de su pueblo. Dios dice a Moisés que él ha escuchado el grito de su pueblo sufriente. Entonces, la primera revelación bíblica es lo de Dios liberador. Y dice el Papa, si el llamado de Dios necesita de una escucha atenta del clamor de los pobres y de la tierra al mismo tiempo, para nosotros el grito de la Amazonía al Creador es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto. Es un grito de esclavitud y abandono que clama por la libertad. El segundo tema transversal es el colonialismo. La causa de este grito que acabamos de referirnos, el maltrato de la creación, el maltrato de los pueblos marginados, está en el colonialismo. Mirar el ambiente como recurso pone en peligro el ambiente como casa. El colonialismo se ve desde tres fuentes. De un lado son los grupos de afuera, gobiernos y ONGs, que ven los árboles de la Amazonía y la necesidad de protegerlas por el bien del clima del mundo. Solo se preocupan de los árboles para que ellos puedan continuar con su estilo de vida. No se preocupan nada por los habitantes de la Amazonía, sino por los bosques y animales. El segundo grupo de colonialismo son los que hacen daño al ambiente y consecuentemente a sus pueblos. Gobiernos que promueven la explotación de los recursos en nombre del desarrollo del país sin preocuparse de sus habitantes. Gobiernos que se preocupan por los habitantes de las ciudades y capitales y no cuentan nada los pueblos originarios. Ellos promueven la destrucción de los bosques, la construcción de hidroeléctricos, etc., sin incluir a los habitantes de la zona. Un tercer grupo son los multinacionales y también ilegales, que explotan los recursos por su afán de ganancia. Los más poderosos no se conforman, dice el Papa, nunca con las ganancias que obtienen, y los recursos del poder económico se agitan con el desarrollo científico y tecnológico. Una consecuencia de estas nuevas formas de colonialismo son las migraciones a las periferias de las ciudades. Con su territorio destruido, la gente se ve obligados a migrar a las ciudades.
Ahí viven a veces en una miseria extrema, pero también en una fragmentación interior a causa de la pérdida de los valores que los sostenían. Engrosan el sector de los desechados, se convierten en el escenario de un doloroso descarte, creando las peores formas de esclavitud, de sometimiento y miseria. Frente al colonialismo, los pueblos originarios y marginados son verdaderamente ignorados, no tomados en cuenta. La disparidad del poder es enorme. El resultado es un aumento de la marginalización. Frente a esta triste situación, los pueblos muchas veces son mantenidos en silencio, sin poder reclamar. Lamentablemente, a veces hay mucha complicidad y personas, autoridades, que mantienen una ceguera frente a situaciones de tanto dolor. Cuando sucede esto, ellos son participantes en las redes de corrupción. El papel de la Iglesia en estas situaciones es para asegurar que los pueblos indígenas no son excluidos, sino son protagonistas de sus propios futuros. Como lo expresa el Papa Francisco, si queremos dialogar, deberíamos hacerlo ante todo con los últimos. Ellos son los principales interlocutores de los cuales ante todo tenemos que aprender. Sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonía. La actitud de escucha es sumamente importante, ya que muchas veces estamos acostumbrados a enseñar más que aprender. Por eso el Papa subraya que no se puede aceptar la marginalización de los que deben estar al centro del punto de partida del diálogo. El Papa Juan Pablo II introdujo en el cuerpo de la enseñanza social de la Iglesia el tema de los derechos de los pueblos y de las culturas. Y esto es repetido por el Papa Francisco. No se puede violar estos derechos por motivo de cualquier argumento de desarrollo. Entonces, un modelo de desarrollo no es legítimo si los pueblos marginados no son sacados de la marginalización y puestos en el centro de la mesa. Su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonía. Y la gran pregunta es, ¿cómo imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y sus descendientes? La exclusión brota de mentalidades de colonización, que solo son superados en el diálogo y una opción por el otro. Aquí la sabiduría popular manifestada en los poetas y profetas de la comunidad juegan un papel clave, dice el Papa, porque nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente digna.